Buenos días, espero que se encuentren bien, demasiado bien. El día de hoy les estaremos hablando sobre la materia de codifica software de sistemas informáticos, específicamente basados en el tema de estructuras y otros tipos de datos compuestos en el programa que sería el C o lenguaje C. Para empezar, ¿de dónde se originó? Bueno, pues el origen de la estructura en lenguaje C surge en la década de 1970 como una innovación clave para agrupar diferentes tipos de datos bajo un único nombre, facilitando a la organización el manejo eficiente de información compleja en programas de computadora. Tomando en cuenta esto, esta característica fue fundamental en el desarrollo del lenguaje C creado por Dennis Ritchie como una evolución de su predecesor, el lenguaje B, con el objetivo de proporcionar herramientas más poderosas para la programación. Estructuras y otros tipos de datos compuestos en C. Existen varios tipos de datos compuestos que permiten a los programadores organizar y manipular datos de manera efectiva. Entre estos, las estructuras struct se llaman por su capacidad para agrupar diferentes tipos de datos bajo un único nombre, proporcionando una flexibilidad considerable en comparación con otros tipos de datos compuestos como los arreglos y las uniones. Estructura en C. Las estructuras en C permiten definir tipos de datos personalizados que pueden contener una combinación de variables de diferentes tipos. Cada variable dentro de una estructura se denomina miembro y puede ser de cualquier tipo válido en C, incluyendo tipos primitivos como int, float o char, arreglos u otras estructuras. Esta capacidad de agrupar datos heterogéneos bajo un solo nombre facilita la representación de entidades complejas del mundo real de manera organizada y coherente. Arreglos en C. Los arreglos array en C son colecciones contiguas de elementos del mismo tipo de datos. Se definen especificando el tipo de datos de elementos y el número total de elementos, lo cual debe ser conocido en tiempo de compilación. Los arreglos son útiles cuando se necesita almacenar y acceder a una colección homogénea de datos de manera eficiente. Sin embargo, su tamaño fijo y la limitación de almacenar un solo tipo de dato puede ser restrictivo en ciertos escenarios, como por ejemplo algún guardado de información que ocupe que constantemente se vaya expandiendo. En este caso únicamente es cerrado y limitado. Uniones en C. Las uniones en C permiten almacenar diferentes tipos de datos en la misma área de memoria, a diferencia de las estructuras, donde cada miembro tiene una misma área de memoria y también su propia área de almacenamiento. Los miembros de una unión comparten el mismo espacio de memoria. Las uniones son útiles cuando necesitas almacenar diferentes tipos de datos alternativamente para optimizar el uso de memoria. Sin embargo, debido a esta característica, el acceso a los datos debe gestionarse cuidadosamente para evitar comportamientos no deseados. ¿Qué nos ofrece el lenguaje C? El lenguaje C más que nada nos ofrece flexibilidad y complejidad, eficiencia y acceso y optimización de memorias. Uso de estructura en la eficiencia del código en C. El uso de estructura en el lenguaje C tiene un impacto significativo en la eficiencia del código, afectando varios aspectos clave del desarrollo de software. A continuación se exploran puntos relevantes sobre cómo las estructuras influyen en la eficiencia del código en C. 1. Organización y mantenibilidad del código. 2. Reducción de la redundancia y mejoración de la reutilización. 3. Eficiencia en el acceso a datos. 4. Optimización de uso de memoria. 5. Impacto en el rendimiento de programas complejos. 6. Consideraciones de diseño y buenas prácticas. Siguiente, ¿cómo evitar errores comunes al manipular estructuras en C? Pues es demasiado fácil, únicamente tienes que checar la declaración y definición correcta de estructuras. Un error común puede ser declarar estructuras indefinidas correctamente o sin incluir todos los miembros necesarios. Su solución puede ser asegurarse de que cada estructura esté completamente definida con todos sus miembros necesarios en el orden correcto.
2. Inicialización correcta de estructuras. Error común puede ser no inicializar todos los miembros de una estructura correctamente, especialmente cuando se utilizan estructuras anidadas o arregladas. Solución: utilizar la inicialización adecuada con llaves para asegurarse de que todos los miembros estén correctamente inicializados en el orden correcto. O también puedes checar desde tu inicio de llave o fin de llave para ver si es que te falta algún cierre de llave. 3. Acceso a miembros de estructuras. Un error común puede ser acceder incorrectamente a los miembros de la estructura, especialmente al usar punteros a estructuras. Su solución puede ser utilizar operador punto para obtener a los miembros de una estructura directamente del operador flecha, cuando se trabaja con punteros a estructuras. 4. Gestión correcta de memoria dinámica. Un error común puede ser no gestionar adecuadamente la memoria asignada a estructuras, lo que puede llevar a fugas de memoria o errores de acceso. Su solución puede ser utilizar funciones como malloc, calloc y free correctamente para asignar y liberar memoria dinámicamente, asegurándose de manejar los casos de error adecuadamente. 5. Comparación y asignación de estructuras. Un error común puede ser comparar estructuras de manera incorrecta o asignarlas sin considerar todos sus miembros, que puede ser asignar valores o cosas incorrectas. Su solución puede ser implementar funciones de comparación adecuadas para estructuras que comparen cada miembro de manera consciente, asignar estructuras usando operadores de asignación igual para copiar todos los miembros, manejo de estructuras anidadas y arreglos. Un error común puede ser que no gestionas correctamente estructuras que contienen miembros que son otras estructuras o arreglos, especialmente en términos de acceso y asignación. Tu solución puede ser a acceder a los miembros anidados correctamente utilizando el operador punto o flecha, según corresponda. Asegurarse de asignar y comparar arreglos dentro de estructuras de manera adecuada. 7. Validación de entrada de datos. Un error común puede ser no validar adecuadamente los datos ingresados antes de asignarlos a miembros de la estructura. Su solución o tu solución puede ser implementar validaciones y comprobaciones adecuadas para garantizar que los datos ingresados sean válidos y estén dentro de los límites esperados para cada miembro de la estructura. Condicionales. En el lenguaje de programación C, las estructuras condicionales son fundamentales para controlar el flujo de ejecución de tu programa. Permite que el programa tome decisiones basadas en condiciones específicas, ejecutando diferentes bloques de código según el resultado de evaluaciones lógicas. Esas estructuras son esenciales para crear programas que no realicen cálculos, sino que también respondan dinámicamente a diferentes situaciones y entradas del usuario. La estructura if o else sigue el siguiente formato. La estructura if consiste en la palabra clave if, que significa seguridad de una expresión condicional, entre paréntesis. A continuación viene un bloque de código entre llaves. Si la condición se cumple, es cierta, el bloque de código se ejecuta. Si la condición no se cumple, es falsa. El programa salta el bloque de código y continúa. Opcionalmente se puede incluir la palabra clave else y otro bloque de código entre llaves. En el caso de que la condición no se cumpla, se ejecutará bloque de código de else. Es posible incluir estructuras if dentro de los bloques de código de otras estructuras if, cuando un bloque de código de una estructura if solamente incluye una sentencia. Se pueden omitir las llaves. No se aconseja esta práctica como norma general, por los errores que te puede generar. Siguiente, la estructura switch case. Es una construcción que permite evaluar el valor de una expresión y ejecutar diferentes bloques de código dependiendo del valor evaluado. Es útil cuando se desea evaluar una variable o expresión con múltiples valores posibles y se requiere ejecutar diferentes bloques de código en función de esos valores. Es una alternativa un poco más eficiente y legible en comparación con anidar múltiples estructuras if o else cuando se tienen varias condiciones a evaluar. La estructura switch sigue el siguiente formato.
Cualquier algoritmo resoluble con switch case lo podríamos resolver con if, pero en algunos casos switch puede aportar más claridad al código. Su utilización es una decisión personal. La mejor forma de entender un switch es con un simple ejemplo. Después de que hayas visto estos ejemplos, puedes darte cuenta que se escribe la palabra switch seguida de una variable entre paréntesis. Lo habitual es que esta variable sea de tipo entero o de tipo carácter como ejemplo. Luego se viene un bloque entre llaves. Dentro del bloque se crea un case para tratar cada posible valor de la variable. Para ello se pone la palabra clave case seguida del literal correspondiente al valor, en este caso un carácter. Si las variables fueran un entero sería un número, y después del carácter dos puntos. En la línea siguiente se escriben las sentencias que deseamos ejecutar cuando la variable tenga ese valor, una o varias. Cuando queremos terminar el caso se pone la palabra clave break. Opcionalmente se puede incluir una etiqueta default para tratar cualquier posible valor no contemplado en los casos anteriores. Estructuras de repetición. Estructura while. Es una construcción de bucle que permite ejecutar repetidamente un bloque de código mientras una condición especificada sea verdadera. La estructura de while es ideal cuando se desea repetir un bloque de código un número indefinido de veces mientras se cumple una condición específica. Es fundamental asegurarse de que la condición eventualmente se vuelva falsa para repetir bucles infinitos. A continuación, se mostrará un ejemplo de la estructura while. El bloque de código que va entre llaves se repetirá mientras se cumpla la expresión condicional que va entre paréntesis sea cierta. Veamos un ejemplo. Cuando utilizamos una variable de control dentro de la condición, como la n en el ejemplo, dentro del bloque de código debe existir alguna expresión que modifique el valor de esa variable. En el ejemplo se le suma 1 en cada repetición. Si no se modificase su valor, el ciclo se repetirá de forma indefinida. Si cuando se ejecuta el while por primera vez no se cumple la condición, el bloque del código del while no se ejecutará ninguna vez. Estructura do while. Es similar a la estructura while, pero con diferencia clave. Garantiza que el bloque sea de código se ejecute al menos una vez, incluso si la condición inicialmente es falsa. La estructura do while es útil cuando se necesita garantizar que un bloque de código se ejecute al menos una vez, como en operaciones de entrada de datos o procesamiento inicial. También se usa cuando se necesita repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición específica, similar a la estructura de while. La estructura de while sigue el siguiente formato. El do while es similar al while. La principal diferencia es que el bloque de código se ejecuta siempre una primera vez y es al final de cada ejecución cuando se decide si debe repetirse en base a si se cumple o no la condición. Esa estructura debe encajar bien en escenarios como las siguientes. Se le pide un dato al usuario y, si es incorrecto, se lo debe repetir. Se ejecuta un programa y, al final, se pregunta al usuario si desea repetirlo. Es importante tener presente que el do while finaliza en punto y coma, a diferencia de otras estructuras como el while. Cuando una estructura termina con un bloque de código entre llaves, no lleva punto y coma. En el resto de casos sí lo lleva. Estructura for. Es una construcción de bucle diseñada para ejecutar un bloque de código, un número específico de veces. La estructura for es ideal cuando se conoce exactamente cuántas veces se debe repetir un bloque de código, ya que proporciona una manera compacta y legible de realizar bucles controlados por contador. Es comúnmente utilizado en situaciones donde se necesita iterar sobre arreglos, realizar cálculos iterativos o llevar a cabo tareas repetitivas con un número conocido de iteraciones. La estructura for es muy utilizada. Habitualmente se representa una forma compacta de escribir un ciclo regulado por una variable de control. Veamos un ejemplo e ilustrar a cada una de las tres expresiones que aparecen entre paréntesis separadas por punto y coma. La estructura for sigue el siguiente formato. La primera expresión se ejecuta única vez cuando comienza la ejecución del for.
Se utiliza para inicializar las variables que van a controlar el ciclo. Ejemplo, en el ejemplo la n en la que se le da un valor inicial de 1. La segunda expresión se evalúa antes de cada repetición del bloque de código entre llaves. Su función es equivalente a la condición de un while. Si la expresión condicional se cumple, es cierta, se ejecuta el bloque entre llaves. En el ejemplo se comprueba si la variable n es menor o igual que 5. La tercera expresión se evalúa después de cada repetición del bloque de código. Se utiliza para actualizar las variables que controlan la repetición del ciclo. En este caso, suma 1 al valor de n. El operador n más es equivalente a escribir n es igual a n más 1. Break y continue. Las instrucciones break y continue son utilizadas en bucles, for, while, do while, para controlar el flujo de ejecución dentro del bucle de manera específica. Break, cuando se ejecuta break, el bucle se termina inmediatamente, independientemente de si la condición de continuación, en el caso de while y do while, o la actualización, en el caso de for, se ha cumplido o no. Continue. Cuando se ejecuta continue, se salta la iteración actual del bucle y se continúa con la siguiente iteración, es decir, el control se transfiere de vuelta a la parte de evaluación de la condición en while y do while o a la parte de actualización en for. Ambas instrucciones son útiles para controlar el flujo dentro de los bucles y para realizar acciones específicas basadas en ciertas condiciones sin la necesidad de ejecutar el resto del código dentro del bucle en el caso de break o para saltar ciertas iteraciones en el caso de continue. La instrucción break detiene la ejecución del ciclo. La instrucción continue. La instrucción continue determina la repetición del bloque del código actual y continúa evaluando la siguiente repetición. Las estructuras de control y las instrucciones en C ofrecen herramientas poderosas para manejar el flujo de ejecución y la lógica de los programas de manera eficiente y estructurada. Cada una de estas construcciones tiene características específicas que las hacen adecuadas para diferentes situaciones de programación. If-else permite tomar decisiones basadas en condiciones booleanas ejecutando bloques de código alternativos según el resultado de la evaluación. While se utiliza para repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera, siendo ideal cuando no se sabe cuántas veces se repetirá el código. Do while, similar a while, pero garantiza que el bloque de código se ejecute al menos una vez antes de verificar la condición, siendo útil en situaciones donde se requiere al menos una ejecución inicial. For, especialmente útil cuando se conoce de antemano cuántas veces se debe repetir un bloque de código. Gracias a su estructura compacta que incluye inicialización, condición y actualización en una sola línea. Break y continue. Estas instrucciones proporcionan control adicional dentro de los bucles. Break permite salir inmediatamente de un bucle, mientras que continue permite saltar a la siguiente iteración del bucle, optimizando así el flujo de ejecución, evitando la ejecución innecesaria del código. En conjunto, estas estructuras y instrucciones no solo facilitan la implementación de algoritmos complejos, sino que también mejoran la claridad y la eficiencia del código. Dominar su uso adecuado es fundamental para desarrollar softwares robustos y mantenible en el lenguaje de programación C. Pero, ¿qué es una condición? Una condición es una expresión que se evalúa cierto o falso. En una expresión pueden participar como operandos, valores literales, variables o funciones. Para construir expresiones condicionales podemos utilizar operadores relacionales. Los operadores condicionales comparan lo que tienen a su izquierda con lo que tienen a su derecha de la siguiente forma. Es posible construir condiciones más complejas concatenando varias condiciones simples con los operadores lógicos y o no. A continuación se presentan esos operadores. Si dos o más condiciones se unen por y el lógico para que sea cierta la resultante, tienen que ser ciertas todas ellas. En otro caso,
la resultante es falsa. Si dos o más condiciones se unen por el o lógico para que sea cierta la resultante, vale con que cualquiera de ellas sea cierta. Solamente si todas son falsas, el resultado es falso. La exclamación no lógico convierte algo falso en cierto, o bien algo cierto en falso. Ejemplo de una condicional aplicada al programa C. Se definió una estructura persona que contiene dos miembros: nombre, un arreglo de caracteres para almacenar el nombre, y edad, un entero para almacenar la edad. Creamos una instancia personal, persona 1, de tipo persona, e inicializamos sus miembros con valores específicos: Juan como nombre y 25 como edad. Luego, utilizamos una estructura condicional, if-else, para verificar si la edad de persona 1 es mayor o igual a 18. Dependiendo del resultado de la condición, imprimimos un mensaje indicando si la persona es mayor de edad o no. Este ejemplo ilustra cómo las estructuras en C pueden utilizarse junto con otras estructuras condicionales para tomar decisiones basadas en los datos almacenados en la estructura. Ejemplos de estructuras en aplicaciones reales de software. El siguiente ejemplo muestra cómo las estructuras en el lenguaje de programación C permiten organizar datos de manera eficiente y facilitan su manipulación en diversas aplicaciones. Desde la representación de datos en juego, la estructura proporciona una herramienta poderosa para manejar información compleja de manera estructurada. A través de este programa se ilustra cómo la estructura permite modelar entidades con múltiples atributos, facilitando la implementación de sistemas robustos y eficientes en C. En este ejemplo simplificado de un juego, la estructura jugador se utiliza para representar información de jugadores como nombres, nivel y puntos. El programa compara jugadores por la cantidad de puntos y actualiza el nivel de jugador 1 si alcanza cierta cantidad de puntos. Relación entre estructuras y conceptos de programación orientada a objetos. Las estructuras en el lenguaje C y los conceptos de programación orientada a objetos, por sus siglas PO, tienen ciertas similitudes y diferencias significativas. Aquí se explora la relación entre estructuras en C y los principios fundamentales de la PO. Similitudes. Agrupación de datos. Estructuras en C permiten agrupar datos relacionados bajo un solo nombre, facilitando su organización y manejo en el código. PO. Los códigos en PO también agrupan datos, atributos y comportamientos, métodos, relacionados bajo un solo nombre. Abstracción. Estructuras en C permiten definir abstracciones simples para representar entidades con múltiples atributos. PO. La abstracción es fundamental, permitiendo modelar entidades en el mundo real como objetos con las características específicas. Diferencias. Encapsulamientos. PO fomenta el encapsulamiento, donde los datos, atributos y el comportamiento, métodos de un objeto están encapsulados dentro de la propia estructura del objeto. Los métodos definen cómo interactuar con los datos. Estructuras en C no tienen características inherentes de encapsulamiento. Los datos de entrada de una estructura son accesibles públicamente y pueden ser modificados directamente sin restricciones. Herencia y poliformismo. PO soporta herencia, donde una clase puede heredar atributos y métodos de otra clase, promoviendo la reutilización del código y la jerarquía de relaciones entre clases. También soporta polimorfismo, permitiendo que objetos de diferentes clases respondan a mensajes concretos de manera diferente. Estructuras en C no tienen soporte directo para herencia ni polimorfismo. Las estructuras deben ser definidas explícitamente y no tienen heredar propiedades o comportamientos de otras estructuras. Comportamientos y métodos. PO, los objetos no solo almacenan datos, atributos, sino que también encapsulan comportamientos específicos, métodos, que actúan sobre estos datos. Estructuras en C se centran principalmente en el almacenamiento de datos y no en la definición de comportamientos asociados. Las funciones que operan en estructuras deben ser definidas
externamente y no están integradas directamente de la estructura. Relación y uso práctico. Modelado de datos. Tanto estructuras en C como los objetos en PO son útiles para modelar datos complejos. Diferentes paradigmas. La PO proporciona un nivel más alto de abstracción y modularidad a través del encapsulamiento, herencia y polimorfismo, mientras que las estructuras en C son más simples y se centran en la organización de datos. Aunque las estructuras en C permiten una organización eficiente de datos, la programación orientada a objetos va más allá al ofrecer un enfoque más completo y flexible para modelar sistemas complejos, incorporando principios clave como el encapsulamiento, la herencia y polimorfismo para mejorar la modalidad y la reutilización del código. Recomendaciones de buenas prácticas al diseñar y utilizar estructuras en C. Al diseñar y utilizar estructuras en C, es importante seguir algunas buenas prácticas para mejorar la claridad, la eficiencia y la mantenibilidad del código. Aquí tienes algunas recomendaciones clave. 1. Planificación y diseño. Claridad en la definición. Asegúrate que el propósito y los campos de la estructura estén claramente definidos y documentados. Usa nombres descriptivos para los campos. Diseño minimalista. Evita incluir campos innecesarios en la estructura. Mantén la estructura lo más simple y específica posible para su propósito. 2. Declaración y definición. Separación de declaración y definición define las estructuras de archivos de cabecera, header files, y las implementaciones en archivos código, fuentes, source files. Esto facilita la modularidad y el mantenimiento del código. Protección contra doble inclusión. Usa guardias de inclusión, include guards, en los archivos de cabecera para evitar problemas de múltiples inclusiones. 3. Manipulación de datos. Acceso controlado. Evita el acceso directo a los campos de la estructura desde fuera del módulo. Utiliza funciones getter y setter si es necesario para asegurar el acceso controlado a los datos. 4. Uso eficiente de memoria. Almacenamiento alineado. Considera el alineamiento de los datos para optimizar el uso de la memoria, especialmente en estructuras grandes o cuando se trabaja en arreglos. Evitar estructuras anidadas excesivas. Las estructuras anidadas pueden complicar la gestión de memoria y la legibilidad del código. Limita la anidación a niveles razonables. 5. Validación y manejo de errores. Validación de datos de entrada. Valida y sanitiza los datos antes de asignarlos a los campos de la estructura para evitar problemas de seguridad y errores inesperados. Manejo de memoria dinámica. Si la estructura incluye campos de puntero o memoria dinámica, asegúrate de gestionar correctamente la asignación y liberación de memoria para evitar fugas de memoria, memory leaks y accesos no válidos. 6. Documentación y comentarios. Documentación clara. Documenta el propósito de la estructura, así como cada campo y su uso esperado. Incluye comentarios claros en el código como para explicar la lógica compleja o los casos especiales. 7. Prueba y depuración. Pruebas exhaustivas. Realiza pruebas exhaustivas para asegurar que la estructura funciona correctamente en diferentes escenarios y con diversos conjuntos de datos. Manejo de errores. Implementa manejo de errores robustos para capturar y manejar adecuadamente situaciones inesperadas o errores durante la ejecución. Siguiendo estas buenas prácticas, puedes diseñar y utilizar estructuras en C de manera eficiente, mejorando la calidad y la mantenibilidad del código mientras minimizas posibles errores y problemas de rendimiento. Espero que te haya gustado mucho esa información proporcionada. Nosotros somos Gómez Vázquez Uriel Manuel y Alonso González Alberto, alumnos del segundo B de programación. Cuídate y hasta pronto.